Bien, muy buenas noches a todos, saludos cordiales. Este nuevo video lo voy a hacer mostrando un proceso muy simple, el proceso de cambiar un bombillo halógeno de iluminación interna del carro por un bombillo LED. Me pareció interesante documentarlo por, porque quiero saber si es realidad lo que muestran pues la publicidad de este tipo de elementos luminosos que justamente eh, publicitan, se refieren a que sus productos son más luminosos que un bombillo halógeno convencional, lo cual pues digamos que de alguna manera u otra se sabe o se presume por el desempeño luminoso que pues uno ha podido reconocer en bombillos tipo LED que pues ya ha visto previamente instalados en carros más recientes, de pronto incluso los que se usan en algún tipo de hogares, de casas. Pero lo que me interesa saber es si realmente la diferencia corresponde en lúmenes a lo que la publicidad pues proclama. Y para tal fin, lo que voy a hacer es, primero, obviamente, pues medir de alguna manera la impresión luminosa previa, es decir, de alguna manera se va a hacer una comparación entre el antes de cambiar y después de cambiar el bombillo LED, usando primero, pues, la herramienta de reconocimiento visual de la cámara. Y también tengo un sensor, una aplicación. Voy a usar una aplicación que descargué en el celular que muestra el comportamiento en lúmenes de los bombillos que pues a los cuales se acerca, es decir, es un luxómetro. Lo que me interesa saber es si existe o no la diferencia, la cual presumo, digamos de entrada, que sí existe, pero me interesa saber si se llega a la cifra, pues mencionada por la publicidad, que son supuestamente 240 lúmenes de, de intensidad luminosa que genera un solo bombillo LED. Puede que sea más, puede que sea menos, realmente no sé en este momento, eso es lo que me interesa saber. Entonces, para tal fin, lo que voy a hacer es primero pues encender la iluminación de la cámara. Segundo, lo que vamos a hacer es desmontar el bombillo que ilumina el selector de cambios de velocidades de la caja automática, porque es el mismo tipo de bombillo, es un W5W de conector 194. En algunos sitios, en algunos lugares de referencia, la referencia está como T10. Eh, y ese es el mismo tipo de bombillo que ilumina el selector y también, en el caso de este carro, ilumina las luces de lectura superiores delanteras. La luz de lectura superior trasera es un otro tipo de bombillo. También en algún momento se hará un video al respecto, pero pues en este momento lo que me interesa es documentar justamente el cambio de este tipo de bombillos de conexión de entrada conectora 194 o T10 como prefieran llamar, tanto en la parte de luces de lectura superiores como en la parte de selector de cambios. Ok, entonces lo primero que hay que hacer es ya identificamos pues cuáles son los lugares en los cuales se va a trabajar. Lo segundo es captar la impresión luminosa, al menos
de alguna manera percepción visual previa para, digamos, tener un récord visual de cómo se veía iluminado antes de. Y para eso pues lo primero que voy a hacer es encender los bombillos de iluminación interna del carro y obviamente pues apagar la iluminación de la cámara para que ustedes puedan percibir. Entonces, este es básicamente el tipo de iluminación, la percepción de iluminación que tiene desde el asiento del conductor el bombillo halógeno estándar T10 que ilumina el selector de marchas. Dado que no se movió, no se alteró el selector de intensidad luminosa, ustedes lo ven ahí. Perdón un momentito, se enfoca. Dado que esa perilla, ese selector de intensidad luminosa no se movió, no se alteró del estado que tenía antes de iniciar este proceso, pues digamos que no va a incidir para nada la percepción no va a incidir para nada, digamos, perdón, en la percepción de intensidad luminosa que se tenga después de manera pues artificial, por llamarlo de alguna manera, es decir, no se va a percibir un cambio luminoso debido a un aumento en la intensidad luminosa causado justamente por disminución en la resistencia del selector de intensidad luminosa, es decir, solo se va a causar cambio de iluminaciones por la potencia como tal, la intensidad luminosa directa de los bombillos que generan la iluminación. Para comprobar también está pues la iluminación del tablero de instrumentos. Es básicamente la misma en términos de intensidad. No es mucho, es realmente mínima. Y en este momento se encuentra el selector de intensidad luminosa en el punto medio. No está en su punto más alto, no está en su punto más bajo, está en un punto intermedio. La misma intensidad luminosa se proyecta en los bombillos que iluminan pues, el aire acondicionado y en los instrumentos de iluminación de emergencia.